visualizaran, por eso lo he llamado semilla de la memoria. Y en un pico, bueno, va a costar un pico, sube allí, pero bueno, la semilla de la memoria. Buenas noches. Quisiera, ante todo, transmitiros el saludo republicano de Izquierda Unida de toda la provincia de Albacete a la republicana Villamalia. Vaya ese saludo ante todo. Agradecer además la presencia en este acto, como no podía ser de otro modo que expresar nuestro agradecimiento, desde luego de Daniel Martínez, nuestro coordinador regional, y de nuestro coordinador general, Cayo Lara, que hoy va a estar así, yo creo que recogido todo su saber, en este caso sí, el mío es más escaso, todo su saber político expresado en la intervención que continuará, que las dos que continuarán lo que yo voy a decir. Voy a intentar ser breve, pero alguna cosa sí quería referirme porque creo que tiene una cierta importancia. El neoliberalismo, ese capitalismo actual, el que rige nuestro mundo actual, el que rige el mundo actual y dirige el capital global especulativo que en este momento es el que lleva todo el peso del desarrollo del tipo de capitalismo que nos quieren imponer. Ese capital financiero especulativo global ha decidido que tiene que destruir las formas sociales actuales para su desarrollo en el futuro. Que el desarrollo que ha emprendido exige la destrucción sistemática de la vida social como la hemos conocido hasta ahora. Y lo primero que destruye es la fuerza del trabajo, yo diría que más, que incluso los medios de producción, pero fundamentalmente la fuerza de trabajo, los trabajadores, creando enormes cantidades de paro en toda la extensión del mundo, pero desde luego en el caso de España 5.230.000 parados son cifras en este momento tremendas, con más del 50% de jóvenes en paro. Esa destrucción llega hasta tal punto que en este momento el capital financiero está destruyendo la propia base productiva de los países, de tal forma que no pueden salir de la crisis, que los aboca continuamente a más crisis. El caso de Grecia es, yo diría, patognomónico, perdonad la palabra, es ejemplar de lo que nos está ocurriendo. El caso de Grecia es cada vez más reducción, obligar a más reducción de déficit, quitando derechos laborales, eliminando todo tipo, bajando sueldos, eliminando derechos de los trabajadores, etcétera, de tal forma que el Producto Interior Bruto de ese país ha ido bajando sistemáticamente año tras año. Con lo cual, cada vez que tienen que pagar, resulta que no tienen dinero para pagar, porque el Estado, cuando baja el Producto Interior Bruto, recauda menos y por lo tanto se ve imposibilitado nuevamente a pagar nuevo recorte, nueva avalancha de recortes. Es una situación tremenda a la que están obligando esos mercados y los gobiernos cómplices para ir eliminando todos los derechos que tienen. En el caso de España, la reforma laboral va en ese sentido. Yo creo que todo el mundo lo sabe, que va en el sentido de ir eliminando los derechos de los trabajadores, de eliminar también la fuerza que pueden tener los sindicatos a través de la negociación colectiva, facilitando que los empresarios puedan salirse por muy fácil coste, y me refiero al coste político, puedan salirse de los convenios colectivos, etcétera, de tal forma que cada vez la situación de los trabajadores se aplica. Y decía que se combina a sí mismo porque el hecho es que en este momento el capital financiero está haciendo que el capital productivo no tenga posibilidades de expansión.
El déficit lo ponen como elemento primordial, no hay inversión de ningún tipo, no hay tampoco, porque cada vez las gentes están en peor situación, en paro, cobrando menos, con una situación, bueno, de porvenir difícil, etcétera, y por lo tanto la economía productiva está también cayendo. Se está comiendo a sí mismo en alguna forma el propio capitalismo. Y yo querría recordar aquí unas palabras de Marcelino Camacho, que decía: el trabajo es en la evolución el que ha hecho al hombre. Y lo repetía sistemáticamente en los últimos años, además, mucho. Estaba casi obsesionado con esa idea de que la evolución humana era consustancial a el trabajo humano que había ido creando, por lo tanto, eso que hoy somos los seres humanos. Yo, en ese sentido, digo que cuando a alguien se le quita hasta la posibilidad de trabajo, no solo se le está condenando a la pobreza, se le está condenando incluso su propia dignidad. Hasta eso hemos llegado en este país, hasta quitar la dignidad última que tienen las personas humanas. Y está también dedicado ese capital financiero internacional a destruir la democracia y la soberanía de los pueblos. Eso es algo tan palpable que casi lo voy a pasar de puntillas, por grave que sea. Es gravísimo. Pero lo cierto es que ese capital especulativo y los gobiernos que obedecen en este momento acaban con todos los derechos democráticos de las personas. No mandan los gobiernos, manda el capital financiero, se exige un déficit, se pone rápidamente en la Constitución española que el déficit no puede ser más, el 0,4 lo decían, ahora el 0% para dentro de unos años, pero la reducción del déficit, toda la serie de medidas de ajuste necesarias, todo viene dictado desde los mercados para ir y va destruyendo, por lo tanto, cualquier atisbo de soberanía de los pueblos. ¿Para qué elegir nada cuando realmente van a estar sometidos a las leyes de los mercados según a esto les aparece? Eso es la destrucción absoluta de la democracia. Por lo tanto, otra de las cosas a defender en este momento: la democracia, la soberanía de los pueblos, la soberanía ciudadana. Y, por supuesto, la destrucción de las conquistas sociales. Eso es tremendo, lo ha empezado ahora el PP con mucha más fuerza, pero yo quisiera recordar que se empezó, por ejemplo, con el tema de las pensiones, sin venir ni mucho menos a cuento, sin que tuviera ninguna incidencia, ni mucho menos en el tema de los déficits, ni en ninguna otra cosa, sino que se empezó sencillamente porque había que ir aplacando los mercados. Y claro, a los mercados eso les será muy favorable, porque imaginaos el tema de las pensiones. El tema de las pensiones consistía en lo siguiente: si yo les digo que en el futuro las pensiones van a ser malas, la gente que pueda, que tenga un poco más de medios, va a tener una pensión no pública, sino privada, se va a coger a la pensión privada ante la dificultad de la que pueda ser la del futuro pública, y por lo tanto van a acumular una serie de dinero, de capital, para las inmensas necesidades precisamente de acumulación de capital de las entidades financieras, de ese capital financiero internacional. Pero lo hacen ahora con la sanidad, lo están haciendo con la educación, con el conjunto de los servicios sociales. Yo en este sentido solo quiero decir una cosa: todo lo que se dice respecto a las dificultades que tenemos de mantenimiento de los servicios educativos, de los servicios sanitarios, de los servicios sociales en este país es absolutamente falsa. Responden exclusivamente a las necesidades del gran capital, que apoya con toda su fuerza el Partido Popular de seguir acumulando dinero. Ya no tienen posibilidades de vender Iberia, ni posibilidades de vender Endesa, ni posibilidades de vender Capsa, ni posibilidades de vender, bueno, pues todas las telefónicas y las Iberias que podía haber en este país. Y ahora venden hospitales. Ahora ponen a disposición de los grandes financieros para seguir acumulando capital, pues los hospitales, algunas escuelas
que no sean las públicas, las que ahora van a ir floreciendo como privadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es necesidad de insostenibilidad de la educación o de la sanidad, sino una apuesta clara de reconvertir este país en lo que hay de representantes. Y en ese sentido, en España, una de las mejores sanidades, probablemente de las 4 o 5 mejores que hay en el mundo, es de las más baratas que hay. Nosotros pagamos en este momento, el año pasado, el 6,9% del Producto Interior Bruto fue destinado a sanidad. Los países del entorno europeo que se mueven un poco a nuestro ritmo, como podría ser Francia, Austria o Italia o Inglaterra, están en el 7,5%. O sea, gastan bastante más que nosotros, no tienen mejor sanidad que nosotros, sino peor, y no están haciendo los recortes sanitarios que se intenta hacer aquí en España. Yo creo que lo último es que también se dedican a destruir la naturaleza. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el capitalismo voraz, que se ha elegido en este momento en la cúspide de ese capitalismo, como capitalismo financiero, está ya destruyendo completamente la naturaleza y que esta no le importa en absoluto. Y yo quiero reivindicar aquí, porque a veces es importante recordarlo, que nosotros no solo somos gentes que creemos en la ecología política, sino que también en nuestro ADN existe la marca de que la defensa de la naturaleza es un elemento primordial. Yo el otro día estaba leyendo a un clásico, a Carlos Marx, y en los cuadernos filosóficos de Carlos Marx, un poco antes de escribir el Manifiesto Comunista, dice una frase que yo creo que es importante. Dice: la naturaleza es la extensión física de la persona humana. O sea, el hombre es parte integrante y la naturaleza no es más que su extensión. Por lo tanto, tengo que cuidar la naturaleza, que es mi propia extensión, tanto como a mí, porque si no, no sobrevivo. Y ese es el fondo de lo que dije ya hace tantísimos años, y que a veces también se ha dicho, hemos menospreciado y no le hemos dado el valor que tenía, cuando se refiere a las cuestiones de que en definitiva no existe la vida, sino hay un equilibrio entre la vida y el marco natural que le da cobijo. Y eso sí lo teníamos claro. Yo creo que sí, en parte tenemos que recuperarlo, pero yo creo que es importante que lo vayamos teniendo como también un elemento que es imposible de evitar, porque es la destrucción de la humanidad o no destrucción de la humanidad, por lo tanto una apuesta muy importante. Tenemos que encarar por eso esos tiempos oscuros. Tenemos que encararlos, y tenemos que encararlos con las fuerzas que tenemos. Y yo quiero deciros, es que tenemos muy pocas fuerzas. Tenemos pocas fuerzas. Desde la dirección de Izquierda Unida nos están diciendo, y yo creo que tenemos que tomarlos en nuestras manos, tenemos que tener un bloque antineoliberal en este país, construir un bloque antineoliberal capaz de parar los pies a lo que está ocurriendo, a los mercados, al gobierno del PP y a sus aliados, y a los que aún sin ser del gobierno del PP están con el neoliberalismo. A todos los que están con el neoliberalismo les tenemos que parar los pies, pero tenemos la fuerza suficiente. Pues ese bloque se tiene que construir, y se tiene que construir ahora. No podemos esperar a construir el bloque antineoliberal para dentro de 4, 6 u 8 años, en que las cosas se las haya ido llevando el neoliberalismo tan a su campo que nos cueste el doble dar la batalla en ese momento. Es ahora cuando hay que dar la batalla. Izquierda Unida tiene mucho que decir para construir ese bloque antineoliberal. La convergencia social que está preconizando la dirección de Izquierda Unida va en el sentido de que tenemos que encadenarnos con todos los movimientos sociales antineoliberales, que ellos son nuestros aliados, son nuestra gente.
los sindicatos de clase, el 15M, las asociaciones en defensa de lo público. Ellos son aliados nuestros, aliados naturales. Tenemos que abrirlos y estar con ellos, trabajar con ellos.